mencionaban y que yo conozco el trabajo de Ignacio y que los que lo conocen más cercanos saben que es así, es que yo decía, para mí, en cierta manera, la forma de trabajar de Ignacio siempre ha sido, y por eso estoy haciendo estas preguntas, ha sido la de tener una muy buena mano derecha y decidir atarse la mano derecha a la espalda y trabajar con la mano izquierda. Yo siempre lo he percibido así, digamos, ¿no? Como que en eso hubiera algo hubiera algún, no sé qué pasaría si se desatara la mano derecha, ¿no? Hacia dónde iría a parar, pero es una mano derecha que yo he visto producir cosas muy interesantes desde el punto de vista morfológico, formal o lingüístico. Entonces, en ese sentido, digo, el comentario tiene que ver con que, bueno, alguien puede decir, bueno, no todo el mundo puede ser Zaha Hadid. Yo en el fondo creo que si Ignacio quisiera, podría ir para ir tranquilamente, podría trabajar con los globitos, todo eso, podría salir para ese lado. Si no lo hace porque no tiene ganas de salir para eso. Entonces esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no Zaha Hadid o lo que sea, digamos, todo ese camino contemporáneo en el cual mucha gente está absolutamente embebida y que diría, yo no, digamos, precisamente que diría otra respuesta, justamente, yo no quiero ser reaccionario, creo que todo lo que vos hacés, Ignacio, está muerto, es una arquitectura que no existe más, es algo que no va a existir más, en este momento todo eso está disuelto, están los medios, están las nuevas tecnologías, está el sentido de como dirían, MBRDB, digamos, o sea, en realidad yo tengo una boutique, digamos, yo arquitecto soy un boutiquero y vendo pilcha, qué sé yo, y bueno, y la lógica es la lógica de la pilcha. Entonces, cuanto más rara y cuanto se me ocurre, y si lo sé manejar, mejor voy a vender mejor, que es la lógica de... Y además otros dirían, bueno, aparte yo soy un artista y estoy justamente buscando en caminos que no han sido buscados hasta ahora y creo que esa es la misión del artista y no esta de preservar un mundo que no existe más. Entonces, por eso es la pregunta, ¿por qué no? Es una pregunta por ahí difícil de responder con un argumento más teórico, por un contexto, pero yo me doy a mí una respuesta muy clara, que es que esas arquitecturas no me conmueven. Cuanto más intención de conmover hay, menos me conmueven. En cambio, otras cosas más sonoras, más sencillas, me conmueven profundamente. Digamos que hay una sensibilidad que es muy diferente a eso. Digamos, qué es psicológicamente la reacción a esa sensibilidad? Tal vez habría respuestas, sería un poco más difícil de definir, pero cuando yo veo Zaha Hadid es una cosa que realmente no me produce placer estético. Me produce, sí, bueno, el reconocimiento de una habilidad visual, pero no hay esa profundidad, no hay una dimensión espiritual en el trabajo. Me parece frívolo. Aparte, esto también tiene que ver con lo que decía de si el trabajo, tal como yo autodefino mi trabajo, que estoy, digamos, no sé si es reaccionario, estoy dispuesto a asumirlo. Creo que no, pero en todo caso lo asumiría, porque si hay una cosa que me preocupa a mí de este momento es la dimensión que ha tomado el valor del original, de lo nuevo. Me parece pavoroso, me agota el hecho de tener que estar todos los días, cosa que no hago, pero veo que están todos buscando revistas, ¿viste la última de tal y cual? Y es una cosa, ahora aparecen los blogs, hay gente que colecciona novedades. Entonces uno se hace una panzada de 50 cosas extraordinarias, muy astuciosas. Todo eso realmente me agota profundamente. Y entiendo que hay una deformación, que hay una exageración, hay un vicio de poner el valor de lo nuevo, lo original, como una cosa desmesurada. Entiendo que como valor no lo puedo negar, porque en toda actividad artística lo nuevo, lo distinto, avanzar, me parece que es parte de la naturaleza, no lo puedo negar como valor absoluto, pero la proporción que ha cobrado hoy es una cosa realmente increíble. Me molesta mucho, digamos, me quita la paz espiritual, digamos, no puedo seguir mi ritmo de arquitecto haciendo cosas porque uno siente que está perdiendo el tren.
Entonces hay que pasa el tren a 1000 por hora, todos nos subimos a un tren que no sabemos a dónde va, pero hay que subirse y a ir a 1000 por hora. Por lo cual es una especie también de rechazo de piel de esa situación. En ese tema de la velocidad o de digamos, en esta descripción que vos haces de tu trabajo cotidiano o de la opción de tu trabajo cotidiano, ¿qué pasa? Supongo que una dimensión o una condición bastante importante tiene que ser el cambio de escala, o sea, de haber trabajado en una escala pequeña cuando estabas en Buenos Aires, con los amigos, con Paco, en un pequeño estudio, a la dimensión esta, aparecen otras cosas. ¿Determina eso? Y digamos, la pregunta quería orientarla a este tema. ¿Qué te está dando Suiza en ese sentido? ¿O qué supone Suiza y qué supone encarar el trabajo en Suiza y los temas, diría, de gestión de una oficina como la que tienen ustedes, ¿no? Ahí hay también una tensión. Sí, digamos que Suiza como tal para mí ha sido un gran aporte. Digamos, he encontrado un medio que por diferentes razones se adaptaba muy bien a lo que me interesaba en la arquitectura. Inclusive toda esta cosa de una cosa más perfil bajo, con ciertos valores tradicionales y demás. O sea que eso se adaptaba muy bien. Pero Suiza a la misma vez ha sido para mí, justamente lo que mencionabas, de pasar a una escala profesional de estudio mucho más grande, y eso ha sido, lo es todavía, un gran conflicto, porque eso me ha puesto inmediatamente en el conflicto entre creador, artesanal y director de la empresa, profesional de arquitectura. Y eso es una tensión que vivo todos los días y, bueno, mi tosudez también llega a ese campo y no he renunciado ni a una cosa ni a la otra. Digamos, trato con gran esfuerzo y puedo decir ahora con bastante éxito de encontrar una manera, digamos, cómo uno puede hacer un estudio profesional de una escala de cierta importancia y no abandonar la calidad arquitectónica, la actitud crítica. Me parece que eso es un gran desafío y creo que eso ha sido, eso puedo decir, digamos, me puedo declarar reaccionario en la arquitectura, estoy exagerando, pero me parece que hemos hecho un aporte en ese sentido. Creo que el equilibrio profesional ha sido un aporte. Ahí lo puedo decir con toda modestia. Me parece que somos una especie de modelo de cómo uno podría funcionar en ese sentido. ¿Y lo podés describir un poco más? Concretamente, ¿cómo funciona? Claro, sí. Bueno, empezando por mi trabajo, porque bueno, somos dos socios, la cabeza del estudio, que bajamos un poco línea, y empezando por mí, lo importante es, aparte de todas estas ganas de hacer esta síntesis, es aprender un poco, mientras salimos de arquitectura, aprender un poco de management, cómo usar el tiempo, digamos. Mi objetivo ha sido utilizar bien el tiempo. Yo mi tiempo lo dedico esencialmente a la política general del estudio, a los clientes y a la arquitectura, a pasar horas del proyecto. Digamos que no hago nada más porque no podría por el volumen de trabajo. Eso es una cosa que tuve que aprenderla. Y después, en cuanto al estudio, el estudio está organizado por equipos de proyecto. Desde el punto de vista de la organización, un equipo que se llame como tal, que funcione como equipo solidariamente, no puede tener más de 10 o 12 personas y tiene que tener un líder. Entonces hemos articulado el estudio en grupos de más o menos ese tamaño y hay ahora 4 a 5 grupos
de gente que también tiene un perfil de arquitecto, pero que han aprendido también esta fórmula de la síntesis y que manejan cada equipo 4 o 5 horas. De esta manera hemos organizado el estudio. Y en el resultado, del trabajo en general, en la producción, ¿qué momentos, 2 o 3, o lo que tengas en la cabeza, del resultado te parecen especialmente, o de los resultados te parecen especialmente relevantes, o que al menos te o les hayan dado a ustedes más satisfacción, o donde pueden decir, ahí, como un famoso cuento de Italo Calvino, toqué? ¿Qué edificios? Sí, en la obra. Bueno, yo tengo mis preferencias, pero para eso muy personales, pero a mí me gusta mucho Un refugio, que es una obra muy pequeña, que ahora se incendió, así que no existe más, que es una obra muy, muy pequeña, 30 metros cuadrados. Seguís el camino del Wright, ¿no? Otra obra que me gusta mucho es el taller para mantenimiento de trenes, una obra que queda en Ginebra. De las últimas obras, lo que pasa es que ahí hablo obras como obras terminadas, después una experiencia como la de Nestlé, que fueron fantásticas. ¿Por qué? Pero, porque aprendimos muchísimo. Creo que ahí fue una oportunidad de pasar a jugar primera B a primera A y accedimos a un mundo a la vez que estaba ahí, y aprendimos tanto en relación con un gran cliente, que es muy importante, cómo establecer un diálogo, porque esto no puede hacer demagogia, pero para hacer una buena obra hay que tener un buen cliente, si no, no se puede. Aprendimos una relación con una gran empresa como es Nestlé. Tomamos contacto con un edificio magnífico como el de Jean Chumi, de una arquitectura años 50, a la cual nos emociona particularmente, porque tiene mucho de esta búsqueda, hay mucha comunión ideológica con los años 50 y lo que nos puede interesar ahora, y ese edificio lo desarmamos, lo desmenuzamos, lo tenemos históricamente. Fue una especie de posgrado que nos llevó a hacer cosas, y aparte, siendo remodelación, también como marcó mucho esta cosa, el interés por el detalle, el interés por... Eso es importante también, digamos, que afianzó esta idea de lo no grandilocuente, porque cuando apareció la obra de Nestlé, que es una obra muy importante en millones de francos suizos, dijimos, qué lástima tener esta obra que es una remodelación. Y después todo el trabajo fue muy, muy intenso, casi de fusión con el arquitecto anterior, y eso iba mucho en la línea, digamos, todo ese aprendizaje se ve después en la obra. Toda esta cosa de ir a buscar más allá del partido y meterse, y los materiales y el detalle, y lo no grandilocuente, creo que fue muy marcado por la experiencia de Nestlé también. ¿Y qué pasó con la estación de tren? ¿Por qué te parece? Para la estación de reparación de tren. Porque fue una cosa parecida. Así como en Nestlé dijimos que lástima es una remodelación, en la estación de tren, cuando vimos los presupuestos y las exigencias del cliente, que en este caso son los ferrocarriles suizos, dijimos, bueno, habrá que hacer un galpón y después se puede decorar como pasa en las farias, que las pintan de una manera divertida. Y entrando en el problema, digamos, ahora es una obra que está llena de detalles, materiales y cosas, donde nada costó más caro de lo que debía costar. Fue un ejercicio también muy interesante de ese margen de maniobra donde hablaba antes. Una obra industrial que aparentemente no daba para mucho, y nos dimos cuenta que todo da para todo. Es cuestión de ponerle amor y cerebro, y las cosas dan. Que no es un problema de recursos, es un poco lo que hablamos en el seminario con un grupo de latinoamericanos, que para mí es una reflexión importante en la Argentina, donde decimos no tenemos recursos. Esta idea no es un problema de recursos materiales, es un problema de recursos intelectuales, digamos.
la economía de recursos es un estado espiritual, no es una obligación nada más que, evidentemente ayuda a estar en un contexto un poco más holgado, pero creo que esa obra es muy linda en ese sentido, en descubrir un poco. Creo que lo trajiste hasta acá, vos mismo, ¿no? El tema, una pregunta que seguramente es obligada, que es cómo sentiste, cómo experimentaste la diferencia de trabajar y cómo experimentás. Te pediría que la respondas en pasado. ¿Cómo experimentaste la relación entre tu experiencia de Argentina y Suiza? Digamos, ¿qué pasó ahí? ¿Te sacudió, te desarmó, te desmontó, te obligó a remontarte o no? ¿Te sentiste como pez en el agua? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo siguió siendo? Te diría que desde el punto de vista del trabajo del proyecto de arquitectura, me sentí como pez en el agua. Digamos que ningún problema. Creo que justamente cuando decía que desde el punto de vista, lo que me tocó Suiza, desde el punto de vista de la parte del proyecto de arquitectura, era como haber encontrado el medio casi ideal para trabajar, es un poco eso. Creo que toda esta ideología, entre comillas, que comentamos hace un rato, de retención y de una profundidad para distinta, la pude ejercer en este contexto suizo. En ese sentido creo que estaba muy cómodo. Las dificultades fueron idioma, familia, país distinto, digamos, a las 3 de la mañana estar en una presentación y estar no pensando que uno va a decir sobre el edificio, que ya sabía, buscando las palabras en el diccionario. Me parece que la dificultad fue más bien de ese tipo, más logística que arquitectónica. Entonces te hago una especie de penúltima pregunta, por lo menos de las mías, pero que sigan. ¿Por qué volver para este lado? Digamos, porque dado que está también allá, porque si eso fue esa organización, ahora, bueno, por lo que decía Daniel, Ignacio está armando un estudio acá. ¿Por qué volver con la frente no precisamente marchita? Para mí fue siempre una asignatura pendiente, digamos que... y no sé por qué, de vuelta, es religioso, es como que me interesa poder, digamos que, lo puedo explicar, creo que en definitiva si hay... me parece que me mido más con lo que puede ser la cultura que me formó que con lo que puede pasar en Europa. Digamos que siento que mi formación es lo que dijimos, es la escuelita, Stafuri, sos vos, Pancho, o sea que llamamos a las cosas por su nombre, y eso es tan profundo en uno, en la formación, es tanto su identidad, que en definitiva trabajar en Argentina es la asignatura pendiente de trabajar en su país, a pesar de que uno es esquizofrénico, porque el país uno lo ama y lo odia, pero sobre todo es finalmente seguir probándose en la identidad que lo vio nacer. Digamos que, sí, me parece que es eso. Y la mía es la última pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? No tengo elección, quiero ser arquitecto. Sí, pero ¿para dónde va? Es una pregunta difícil porque mi sueño ahora no es la gran obra, sino la obra mediana, pequeña, menos high-tech, digamos, cada vez más despojada de frivolidades y cada vez más profunda, más espiritual, digamos. Uno pasa una etapa de la vida donde la proporción entre acción y contemplación va cambiando, y la arquitectura que mejor ilustra este aumento de la proporción de contemplación es una arquitectura que no es un inmenso centro cultural de vidrio y acero, sino que es una casa blanca, como en Argentina ha habido muy lindas en los años 60. Es más eso.
sí, es como sueño. Lo que pasa es que uno sabe que en la profesión tiene que dosificar lo que se llama la carrera profesional, que le permite acceder a horas importantes. Digamos que yo me pienso todos los días en la posibilidad de achicar el estudio. Digamos, trato de encontrar un equilibrio. Pero mi futuro siempre es una casa en La Pampa, digamos que no es una torre en China. Va por ese lado. Bueno, podríamos seguir, pero la verdad que yo tengo que ir dentro de un rato corto, y me parece que es más interesante, seguramente ustedes tienen otras preguntas para hacer, así que yo abriría ese juego a todos los que estamos acá. Me gustaría agregar una última cosa, que es que con respecto a Pancho, creo que tengo un agradecimiento a Pancho y me gustaría hacerlo en público, que es que justamente cuando hablamos de una arquitectura que, como la mía, que puede pasar desapercibida, sí, puede pasar desapercibida. Y me parece que si en parte no pasa desapercibida, es porque Pancho, así con su ojo clínico, ve cosas en mi obra que otros no ven. Y eso me parece una cosa que para mí ha sido muy linda. Inclusive este libro no es un libro de arquitectura, es nuestra obra y un ensayo totalmente independiente, donde habla de la obra, pero también habla un poco sobre lo que está pasando en el mundo, de una manera muy perspicaz y poética. Y creo que el agradecimiento que le hago a Pancho es que alguien ha descubierto de cómo en este equilibrio uno puede vibrar intensamente. Digamos que no hace falta la grandilocuencia para vibrar, para llegar a un estado de profundidad espiritual. Al contrario, digamos que, y eso, digamos, para mí era inexplicable, era una frustración y bueno, Pancho con su sabiduría, pero no por nada es un crítico, un gran crítico de la arquitectura, es como que ha encontrado eso, ha encontrado una dimensión en este trabajo que se perdía. Bueno, gracias, pero muchísimas gracias, pero vamos a dejar ese tema y a volver a tu trabajo. Que uno siempre le han contado que la arquitectura moderna era abstracta. Y no era abstracta. Abstracto es ahora cuando uno quiere negar los elementos de construcción. Eso es abstracto. Mies no es abstracto. Es un constructor refinadísimo. Pero se ve la estructura, se ve el cerramiento, se ve... y ahora sí, hay una abstracción que está como muy en boga, que estamos tratando de seguirla a ver qué significa. En la cual de golpe estamos medio a caballo, ¿no? Pero hay una reflexión importante. ¿Por qué negar la construcción, que es el elemento esencial de la arquitectura? ¿Por qué negarlo? Lo no abstracto era revestirlo de lenguaje independiente. Mies no es abstracto, es la depuración del lenguaje arquitectónico. Pero ahora es como que hay una negación del lenguaje arquitectónico. No hay una diferencia de educación a nivel individual. Inclusive, si comparo, aparte de los estudiantes, los arquitectos argentinos o extranjeros, no creo que haya una diferencia de calidad. Al contrario, me parece que en Argentina los arquitectos están como bien formados y tienen una gran calidad. Es un problema de cultura arquitectónica. Lo que me parece que tal vez no haya, o que haya faltado en Argentina en los últimos años, es una cohesión y una reflexión entre los arquitectos. La calidad existe, pero no sé por qué hay una fisura en la cultura que hace que ese conjunto de calidades individuales no hayan producido una arquitectura no localista, no es un problema de región, una arquitectura de peso, que sea como crítica a la propia cultura. O sea que no es un problema de calidad individual, estoy absolutamente convencido.
pero que no, a nivel colectivo hay un problema de cultura.